Sean todos bienvenidos a su programa esta mañana en vivo de hoy, miércoles 30 de mayo del año 2018. Nosotros estaremos 2 horas acompañándoles y compartiendo con ustedes informaciones importantes, sobre todo el día de hoy. Hoy que es un día bastante significativo para la República Dominicana, 30 de mayo. Pero antes debo dar los buenos días y agradecer la compañía de mi querido amigo Luis Miñoso. ¿Cómo estás, Luis? Hola Margarita, a todo el público de esta mañana en vivo. Seguimos aquí en bateo y corrido, pero uno lo hace a gusto cuando se trata de colaborar con amigos y hermanos como Fernando y como tú. Así es, gracias Luis. Fernando no va a poder estar hoy con nosotros acompañándonos como es su costumbre porque tiene responsabilidades en Santiago de los Caballeros que no puede delegar en otra persona. Así es. Pero sí aquí, gracias a Dios que tenemos fieles colaboradores como Luis, como Iván, como Elizabeth, como Khalil. Qué bueno contar con buenos amigos. Mira Luis, hoy es un día importante, hoy se conmemora 57 aniversario del ajusticiamiento del tirano más grande que haya tenido la historia de América Latina, Rafael Leonidas Trujillo, quien fue ajusticiado por un grupo de hombres que tienen un gran valor para la República Dominicana, muchos de ellos que ya han desaparecido. Y es que la mayoría de esos hombres fueron fieles colaboradores de Trujillo. En algún momento tuvieron alguna cercanía con el tirano, pero esa manera déspota, esa manera de cubrir y cumplir con sus egos, esa forma de Trujillo de acabar con todo aquel que estuviera en su cercanía o en su no cercanía, pero que no estuviera de acuerdo con sus ideales, con esos ideales déspotas propias de un tirano que gobernó durante mucho tiempo en la República Dominicana. Y yo creo que es bueno que días como hoy se recuerde en los medios de comunicación, en las escuelas y en los colegios, recordar todo eso que ocurrió durante esos años, para que no se olvide, para que no se vuelva a repetir la historia. Es parte de nuestra historia, recordar que ese 30 de mayo del 61, Tunti Cáceres, Estrella Sadalá, Inver Barrera, un grupo de hombres, como bien apunta Margarita, que de una manera u otra en su momento colaboraron con el régimen, bueno, decidieron poner fin a esto. Y tú sabes que esa acción, Margarita, primero bien como tú enfocas el tema de que la historia está ahí, es nuestra historia, hay que recordarla y hay que leerla y hay que repetirla para que las cosas negativas no se repitan. Pero te decía que esa cercanía que tú bien señalas y esa colaboración en su momento de estos hombres con el régimen de Trujillo es lo que indica a ti que muchas personas muchas veces quieren poner esta acción o como una acción de heroísmo o como una acción de traición. Y yo creo que tiene, y lo discutíamos en la mesa de diálogo urgente, parte de las dos. Porque si nos vamos a lo de, bueno, usted colaboró conmigo, usted era un servir mío, usted era un hombre de confianza mío en muchos aspectos, se pudiera ver como una especie de traición. Ahora, si nos vamos a lo que tú estuviste sacando a la República Dominicana en ese momento, de como tú bien apuntas, una dictadura sangrienta, una dictadura descarnada por demás, bueno, es un tipo de heroísmo. Que yo siempre he mantenido mi teoría y creo, no sé cuál es tu opinión, de que ahí hubo una o dos mentes maestras. Es decir, cómo se hizo, la planificación que se hizo, tenía que haber personas más cercanas al jefe que lo que había en la operación per se. Creo yo estaré equivocado, en algún momento eso saldrá a la luz pública. Pero la verdad es que Trujillo fue una realidad, lo es aún, porque todavía pulula en el Estado Dominicano gente con olores a Trujillo y que lo defienden y que hablan de las bondades del jefe. Yo creo que como todo en la vida, tuvo cosas positivas y tuvo cosas negativas. Para mí, las negativas se llevan por mucho
a lo positivo, pero están ahí y la usamos. Y hay que recordar la creación del peso dominicano, la creación del Banco de Reservas, la creación de la institucionalidad y finalmente recordar que basó su gobierno, su régimen de 30 años, en intelectuales para lograr ese apoyo de modernismo, de institucionalidad, de carácter de Estado y en el campo para fortalecer al hombre y mujer que hacían y lograban la producción nacional. Mira, yo siempre he entendido que hay algunas pues viviendas que fueron utilizadas por el tirano, algunos remanentes que deberían ser utilizados como recordación para la historia de sobre todo los que vienen subiendo, que quizás no tendrán la oportunidad de tener conocimiento pleno de lo que fue esa era de tiranía en la República Dominicana. En tanto, en la 40, yo creo que eso debe convertirse en un museo en algún momento. Alguna autoridad porque esa es nuestra historia, debe tomar la iniciativa y convertir eso en un museo donde cada vez que una persona visite ese lugar, pues pueda refrescar la memoria de lo que allí se cometió. Claro. De lo que se hizo en ese lugar, de cuánta gente perdió la vida en ese lugar, cuánta gente fue torturada en ese lugar, así como la del kilómetro 9, así como esa hacienda de San Cristóbal, donde tantas niñas fueron llevadas allí para él saciar esa sed que tenía bueno, eso era una enfermedad. Yo me imagino que eso, los expertos deben catalogar esa ansiedad que tenía ese ser humano despiadado, con unas pretensiones especiales por nuestras niñas, por nuestras menores de edad, y que eran señaladas por él e inmediatamente las familias se las llevaban. Sí, imagínate tú, ¿qué podían hacer? Porque era o tú me cedes o yo te asesino. Lo que pasa es que esa historia es interesante, como tú bien apuntas, y yo creo que en cada punto ha de recordarse lo que se vivió allí, porque ¿qué hacen los países grandes? Los países desarrollados utilizan su historia para captar turismo, para captar conocimiento, para que la gente no vuelva a retroceder. Entonces, yo no puedo querer abolir la historia de Trujillo porque yo no permita exposición de cosas de esa época, porque yo no pueda tocar un merengue de la época. Yo creo que hasta los merengues de la época usted debe de escucharlo porque tenían una simbología. Todo lo que se hacía allí en ese trayecto del 30 al 61 tenía una simbología que era muy enfocada a la particularidad de Rafael Leonidas Trujillo. Recordar que Trujillo llegó a atentar contra presidentes de otros países. Es decir, era un hombre que logró tener tanta influencia en América Latina que sus adversarios en otros países lo veían con temor. Entonces, todo eso nosotros tenemos que recordárselo a la sociedad dominicana. ¿Cómo va a ser? Como bien dice Margarita, que la casa de San Cristóbal esté llena de gente que llegaron ahí, familias. Eso debe ser un museo donde usted detalle lo que pasaba ahí, por qué, cuáles eran las consecuencias, cómo se ejecutaba eso. Pero usted no puede agarrar a una sociedad y pretender borrarle su historia, porque la historia de Trujillo está tan viva que apenas hace 20 años teníamos un presidente que era uno de sus colaboradores más cercanos y que lo han querido vender hasta como padre de la democracia. Bueno, yo respeto al que crea eso y al que quiera vender esa idea. Pues la realidad es que Trujillo y sus remanentes todavía pululan en la sociedad dominicana, y que esto debe ser un mensaje a la clase política dominicana. Porque ¿de dónde nace Trujillo? Trujillo era un teniente. Cuando los gobiernos de Horacio Vázquez y Lilis era un teniente. Un invento. ¿Y tú sabes qué degeneró ese invento? En un régimen. Y ese régimen, en la dictadura más sangrienta. Entonces, el mensaje de la clase política que debe llevar esta historia, que debe ser la más preocupada porque la sociedad conozca, es que los inventos en política tienden a convertirse en
situaciones no controladas, incontrolables. Y hoy que tenemos un diputado que es muy activo, que es joven, yo me atrevo a hacerle ese llamado. La clase política tiene que poner los pies sobre la tierra y poner el ojo en esos inventos. Y evitar, Luis, que vengan escritores de otros países a escribir y a tergiversar lo que realmente sucedió, porque en el caso del escritor Mario Vargas Llosa, quien escribió bandidos, sí, sobre la historia de Trujillo, cambió totalmente muchas de las versiones, pero eso fue un libro que se vendió bastante. Y recientemente también tenemos pues la historia contada por un documental que se realizó internacional, así como también una serie con actores internacionales que nada que ver con la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos que contar nuestra propia historia nosotros, y sobre todo a aquellos que vivieron, que la vivieron en carne propia. Yo sé que hay mucha gente que todavía existe. Pero tú quieres saber si eso es así. Mira, el trujillismo fue tan sustentado, por ejemplo, nosotros que venimos de campo, de un pueblo, en el campo, que tu abuela, si estuviese vivo, o mi abuela, todavía hablan de política y hablan bajito. ¿Por qué? Porque te decían, las paredes oyen. Y no, ten cuidado y la precaución, porque la época mandaba eso. Pero hoy todavía tenemos ministros que fueron senadores